Vamos a comenzar esta tarde entonces con el trabajo de Sergio Barrionuevo, que se llama Fuerza, Violencia y Derecho, la crítica al concepto de pleonexía en el marco de la democracia ateniense. Sergio, tenés 15 minutos, yo te aviso cuando se cumplan y te tenés ahí 2 o 3 minutos más para cerrar. ¿De acuerdo? Perfecto, muchas gracias, Carlos. Trataré de acotarme al tiempo estipulado o de ajustar la exposición cuando sea pertinente. Bien, en primer lugar, muchas gracias a los organizadores por aceptar mi propuesta de comunicación. Mi propuesta de comunicación se va a centrar en los debates intelectuales entre los siglos V y IV antes de Cristo, más precisamente en el marco del desarrollo de la democracia ateniense. Estos debates se encuentran enmarcados en torno básicamente a la disputa de conceptos que adquieren un rol polémico. Estos son los conceptos de, por ejemplo, democracia, isonomía, dique, nomos, etc. Aparecen una serie de conceptos que van a ser, cuya representación y cuyo significado va a ser discutido en este periodo, lo cual en marcos o en términos historiográficos fue, podríamos decir así, desarrollado o abordado por la historia conceptual, tanto de la vertiente alemana, de la línea de Koselleck, o de la vertiente francesa con Pierre Rosanvallon, quienes consideran a estos conceptos justamente como a estos conceptos polémicos o cuyo disputa por el significado son considerados conceptos polémicos, van a ser considerados conceptos políticos. Esto es, conceptos que operan como indicadores de una situación problemática en un determinado tiempo y en un determinado lugar. En este sentido, Christian Mayer ha considerado que el siglo V representa un periodo umbral para la historia política ateniense, pues justamente considera que en este siglo se produce un quiebre en la formulación de conceptos políticos. Contamos con testimonios que establecen que hacia fines del siglo V y comienzos del siglo IV circularon en Atenas una serie de discursos que tuvieron como eje la cuestión de la pleonexía. Esta discusión se da en el marco de un debate mucho más amplio, que es el debate entre nomos y physis, o mejor dicho, el debate acerca de la articulación entre los conceptos de nomos y physis. Encontramos en el diálogo Gorgias de Platón una defensa de este concepto puesta en boca de Calícles, mientras que en un texto también del siglo IV, o que puede datarse del siglo IV, esto está en discusión, que es el Anónimo de Jámblico, así como en algunos fragmentos de Arquitas de Tarento, se puede observar también una crítica a dicho concepto. Encontramos que en este debate, mejor dicho, una disputa en torno al concepto de pleonexía, en la cual se discute la asociación de este concepto con otro concepto que también va a ser clave, que es el concepto de Crato. Esta comunicación lo que propone es un abordaje al universo espiritual en el cual este concepto entra en tensión. Por ello, la idea es justamente pasar revista a estos pasajes. En primer lugar, la figura de Calícles, el personaje que aparece en la obra Gorgias de Platón, resulta difícil de demostrar su existencia debido a la ausencia de otros testimonios aparte de la obra de Platón. Platón le atribuye a este personaje una doctrina acerca de la justicia en la cual la oposición nomos-physis juega un rol central. En ella, Calícles establece un criterio para distinguir lo justo y lo injusto, según la physis y según el nomos. En el primer caso, según la naturaleza, lo injusto se define de manera pasiva. Lo injusto es padecer injusticia. En cambio, según la costumbre, esto es, según el nomos, se define de manera activa. Lo injusto es cometer injusticia. De modo que, a partir de allí, lo justo se define para el caso de las cosas de la physis como el derecho de hacer todo aquello que sus capacidades le permiten. Pero en el caso de las cosas del nomos, lo justo es evitar que quienes tienen más poder lo ejerzan sobre los que no lo tienen. Ello se debe, según Calícles, cito a Platón, a que los que establecen las normas convencionales son los débiles y la multitud. En efecto, mirando a sí mismos y a su propia utilidad, establecen la normatividad
disponen las alabanzas y determinan las censuras, tratando de atemorizar, perdón, a los hombres más fuertes y a los capaces de poseer mucho. Para que no tengan más que ellos, dicen que adquirir mucho es feo e injusto, y que eso es cometer injusticia, tratar de poseer más que los otros. Como puede observarse, para Calicles, Fisis y Nomos son contradictorios entre sí debido a que en el ejercicio de la justicia, uno niega la del otro. Las acciones asociadas con lo justo, según el Nomos, se expresan con verbos propios de un lenguaje jurídico normativo. El primer verbo, tífemi, remite al acto jurídico de instituir una norma. El segundo, epaineo, define a quien debemos alabar. Y el tercero, sego, a la obligación de censurar. Estos verbos remiten a tres operadores deónticos básicos: la obligación, el debitum, permisión, licitum, y prohibición, illicitum. En el discurso de Calicles, estos operadores deónticos forman parte del campo del nomos y su función es atemorizar a los hombres más fuertes. Aquí se señala la contradicción con la fisis, puesto que en la naturaleza lo justo es que quien tiene la fuerza para hacer algo lo puede hacer. De modo que atemorizar a los más fuertes implica ir en contra de su capacidad de poseer lo más que puedan, porque el nomos prohíbe ejercer esa capacidad en su plenitud. Según esta posición, el problema que presenta el nomos, expresión normativa del poder popular, es la regulación por parte de la multitud de las acciones de los que se consideran a sí mismos los mejores. La fisis, en cambio, sostiene más adelante, pone en evidencia que, cito, es justo que el fuerte tenga más que el débil y el poderoso más que el que no lo es, y lo demuestra que es así en todas partes, tanto en los animales como en todas las ciudades y razas humanas. El hecho de que de este modo se juzga lo justo, que el más fuerte domine al débil y posea, por lo tanto, más. De manera que, de acuerdo con el argumento de Calicles, según la fisis, el derecho a la dominación está determinado por la superioridad, la potencia y la fuerza. Los dos primeros, ameino y dinatoteron, remiten al derecho a la pleonexia, mientras que el último, creito, al derecho a la dominación, argei. El argumento de Calicles para justificar el dominio de los más fuertes es el siguiente: dado que ellos no solo son quienes tienen la capacidad de tomar todo lo que pueden, sino que también son los más decididos y los que pueden llevar a cabo lo que piensan, entonces tienen buen juicio, prónimos para el gobierno. De manera que el uso de la fuerza establecería el acto constituyente del poder de hecho y por lo tanto lo que otorga valor prescriptivo a las decisiones tomadas por quienes ejercen dicho poder. En otro pasaje, Calicles considera además que la injusticia antinatura del nomos se complementa y se refuerza con la educación. Cito: modelamos a los mejores y más fuertes de nosotros, tomándolos desde pequeño como a leones, y por medio de encantos y hechizos los esclavizamos, diciéndoles que es preciso poseer lo mismo que los demás y que esto es lo bello y lo justo. En este pasaje, Calicles da cuenta de cómo da cuenta con una serie de participios el carácter negativo de la acción ejercida por la mayoría sobre las capacidades de los hombres fuertes. Platontes, Lambanontes, Catepádontes, Goeuteutes, Legontes, estos son los participios, ¿no? Perdón. De acuerdo con Calicles, las mayorías someten a los más fuertes, modelando, arrebatando, encantando, hechizando y diciendo que lo justo es poseer lo mismo que los demás. Dicho de otro modo, lo que rechaza Calicles es que la polis establezca que todos son iguales, y por tanto la norma se presente como una corrección de la desigualdad natural. Aquí nuevamente se pone de manifiesto el rechazo de los controles que el nomos implica para los aristoi. Estos no solo atemorizan a los más fuertes, los controles, ¿no? Sino que además, al restringir su capacidad de acción, se los conceptualiza como un tipo de esclavitud que cercena su libertad. Que todos sean iguales limita el ejercicio de las capacidades naturales, dado que la obediencia a lo que el nomos permite y prohíbe les impide poder realizar su voluntad de manera irrestricta. La fuerza a la que remite Calicles, sin embargo, no es necesariamente la fuerza física. La mayoría es físicamente más fuerte que uno solo. Sin embargo,
Ello no la hace portadora por naturaleza del poder. Cuando Sócrates le pide a Calícles que especifique a qué se refiere con más fuerte y más poderoso, ambos concluyen que estos son los de mejor juicio, Florimoterus, lo cual los hace más fuerte que una multitud. Cito, muchas veces una persona de buen juicio es más poderosa que innumerables insensatos, y es preciso que éste domine y que los otros sean dominados, y que quien domina posea más que los dominados. No obstante, Calícles no adhiere al determinismo intelectual propuesto por Sócrates, quien asocia la superioridad de la frónesis con la sofía. Por ello, Calícles afirma, cito, hablo de los de buen juicio para el gobierno de la ciudad y el modo como estaría bien administrada, y no solamente de buen juicio, sino además decididos, que son capaces de llevar a cabo lo que piensan y que no se desaniman por debilidad de su espíritu. De esta manera, rechaza la inteligencia teórica en pos de una inteligencia práctica. Ello se puede corroborar en la crítica de Calícles, a quienes se dedican toda su vida a la filosofía, entendida esta como una práctica intelectual que mantenida en el tiempo, torna inexpertos de todo lo que se necesita para la vida en la polis. De allí que los de buen juicio, a quienes se refiere, se sostienen en la Andreia, entendida esta como capacidad de llevar adelante un plan bien definido, estos puntos le permiten desarrollar lo que se ha considerado, la teoría del superhombre. Es decir, un hombre con la fuerza suficiente para ubicarse por encima de toda normatividad establecida por la costumbre de la mayoría y que sea capaz de establecer la prioridad de la justicia de la naturaleza. Para persuadir acerca de esta figura, Calícles remite a la autoridad de Píndaro, citando el poema sobre el Nomos Basileus e interpretando el robo de Hermes como un acto de justicia natural. Cito, que las vacas y todos los bienes de los inferiores y débiles sean del superior y del más poderoso. El superhombre, por tanto, se define por colocar su poder como fundamento de la normatividad de la norma. De modo que el principio que define la obligatoriedad de la norma no es el acto jurídico de instituir una norma, sino la superlegalidad del más fuerte. La interpretación de la antítesis nomo-physis que Platón pone en boca de Calícles da testimonio de un discurso que circuló entre los atenienses. Este discurso pone en evidencia posiciones altamente reaccionarias hacia la democracia, que destaca algunos de los elementos considerados detestables de esta forma de organizar la vida en la polis. El gobierno de la mayoría y la igualdad artificial serían los dos ejes sobre los cuales se orienta este discurso, o hacia los cuales se orienta este discurso. Esto, de acuerdo con el testimonio platónico, representa un hecho fundamental de la democracia, la limitación del poder de los sectores aristocráticos. No obstante, este testimonio no nos permite establecer con precisión el periodo en el cual este discurso circuló entre los atenienses. Colocar el contenido de este discurso en el contexto dramático donde Platón lo escribe, es decir, el siglo V, puede resultar difícil. El testimonio platónico data del siglo IV, y si bien la mayor parte de las situaciones que narran sus diálogos están ubicadas narrativamente en el siglo V, se puede observar en ellos una sincronía de períodos de tiempos diversos. El mundo de los diálogos platónicos superpone estratos temporales distintos, puesto que su objetivo no es necesariamente histórico. Los diálogos platónicos son textos que adquieren un sentido para su auditorio en el siglo IV, y por tanto aborda temas relevantes para su época. La historia en Platón cumple una función referencial, le permite recuperar elementos que están en el imaginario griego y que simbólicamente se asocian con su tiempo, pero no tenemos certeza acerca del lugar que éste le otorga a la precisión histórica en su reconstrucción de las situaciones que narra. Si tenemos en cuenta que su obra tiene principalmente objetivos filosóficos, literarios y políticos, al menos podemos poner en duda la precisión histórica de su relato. En el discurso de Calícles podemos observar claramente una articulación de los términos nomos-physis en clave antitética, lo cual se traslada al plano político en tanto estos operan como conceptos que justifican y definen los cursos de acción en la polis. Por ello, nos encontramos aquí con una intervención polémica en el plano de los conceptos, donde no solamente se discute respecto del significado de un término, sino que se pretende hacer algo con ello. Por otra parte, el texto del Anónimo de Jámblico, texto derivado justamente del Protréptico, está compuesto por 6 fragmentos que, según los especialistas, pertenecen a un tratado que puede ser datado hacia fines del siglo V y comienzos del siglo IV.
En este texto, el autor se ocupa de establecer las condiciones que hacen posible el proceso educativo, fragmento 1, la durabilidad de la fama cuando ésta se ha adquirido por instrucción, en el fragmento 2, para luego definir la arete en el fragmento 3 y su fin, esto es, la encrateia, en el fragmento 4. Mientras condena la filosofía en el fragmento 5 y la pleonexía en el fragmento 6, para finalmente describir los beneficios de la eunomía en el fragmento 7. Dado que nuestro objetivo es analizar el concepto o la discusión en torno al concepto de pleonexía en el marco del debate nomofisis, nos detendremos en analizar los fragmentos 6 y 7, para luego hacer un breve excursus acerca de los fragmentos de Arquitas de Tarentos y un tratado probablemente escrito posteriormente, pero atribuido a Arquitas de Tarento. En tanto, allí se encuentra... Sergio, discúlpame, ya estás en 15 minutos, te aviso 2 o 3 minutos más Bien. para que vayas cerrando. Entonces, perfecto. Entonces, todo esto que acabo de decir va a ser una promesa en función de las preguntas. Si quieren, puedo mencionar ahí brevemente un poco lo de la articulación entre pleonexía y clatos, o la crítica a la articulación entre pleonexía y clatos en el Anónimo de Jámblico. En el fragmento 6 se presenta una articulación de los conceptos de nomos y fisis en el marco de la discusión en torno a la pleonexía, lo cual le permite al autor discutir el lugar del poder en el contexto de la democracia del siglo IV. No me voy a detener ni expandir mucho en esto, simplemente lo que voy a señalar al respecto es justamente que tanto el texto del Anónimo de Jámblico como fragmentos matemáticos de Arquitas de Tarento, así como el Tratado sobre la Ley y la Justicia, atribuido posteriormente a Arquitas de Tarento, son textos que no lo voy a desarrollar ahora, pero que proponen una crítica al concepto de pleonexía tal como lo define Calicles. De manera que básicamente podría decir que la conclusión de este trabajo arribaba en torno a que hacia el siglo IV el concepto de pleonexía forma parte del eje central de la discusión intelectual del mundo ateniense. ¿Sí? Así que bueno, lo resumí como brevemente para no pasarme de tiempo. Así que cualquier cosa podemos discutirlo, conversarlo en la ronda de preguntas. Muchas gracias, Carlos. Bueno, Sergio, las preguntas las vamos a hacer al final, Mariano, al final de las exposiciones. Por ahí vos, sobre alguna pregunta, podés ampliar un poquito más lo que no pudiste cerrar ahora. Bien, la próxima exposición es de Agustín Sade y se titula Soldados y campesinos en la Jora Tolemaica temprana, esquemas de conflicto y mediación. Agustín, tenés la palabra. Bueno, gracias Carlos, gracias a toda la organización. Bueno, como leyó Carlos el título de mi ponencia recién, una pequeña salvedad, el título quedó viejo, me di cuenta en estos días, así que me voy a centrar básicamente en la noción de campesino-soldado, que es en lo que voy a hablar esta ponencia, que es sobre los clerucos, que después ya voy a explicar qué son los clerucos. Bueno, el objetivo de esta ponencia es una propuesta de lectura de un pasaje de Polibio. No tuve tiempo de preparar un PowerPoint, es el libro quinto, es el pasaje 68 de Polibio. Es un pasaje de Polibio donde describe una batalla, en mi opinión, una de las batallas más importantes de la antigüedad, que es la batalla de Rafia, en el año 217. Pero para introducir eso, voy a hacer valga la redundancia, una breve introducción sobre qué es el periodo que estoy hablando, sobre todo porque siempre me pasa que es medio confuso, porque bueno, soy el único que va a hablar de este periodo en particular, que es el periodo helenístico. Esta batalla, la batalla de Rafia, la batalla del 217, es una de las grandes batallas de la antigüedad entre dos imperios, son el imperio Seleucida, el reino Seleucida, y el imperio Ptolemaico y el Seleucida, que son reinos que surgen básicamente del desmembramiento del imperio de Alejandro Magno, ¿sí? Después de que Alejandro muere, su imperio se divide básicamente en tres, después de la guerra de los Diados, la guerra de los Epígonos y demás. Todo lo que es el gran imperio alejandrino se divide básicamente en tres grandes imperios, la Macedonia Antigónida, Macedonia y Grecia, parte de Tracia,
Siria, Mesopotamia, parte de la India y Bactria, en manos de los Seleucidas, y Egipto y la Cirenaica, de mano de los Ptolomeos, y después parece un reino un poco tardío, que es la Pérgamo de los Atálidas. Todos estos reinos continuamente van a entablar diferentes guerras, se van a robar territorios entre ellos y demás, pero hay una serie de conflictos que son las llamadas guerras sirias, son 6 las guerras sirias, y esta batalla, la batalla de Rafia, la del 2 y 7, es la que cierra la cuarta guerra siria por el control de una zona que es lo que los griegos llamaban la Cele Siria, que básicamente es parte del Líbano, la Siria actual, parte del Líbano, depende de algunas interpretaciones, alguna parte de Palestina y alguna, bueno, sí, principalmente Siria y el Líbano. Esta batalla es muy importante, sobre todo es comparable a otras batallas multitudinarias ya de época romana, según lo que nos dice Polibio, si le creemos a Polibio. También está la cuestión de creerlo o no, nosotros elegimos creerle los números que tira Polibio, pero participan alrededor de 143.000 hombres, una bocha, digamos, de hombres. 68.000 de parte de los Seleucidas, con el rey Antíoco III Megas, el Grande, y Ptolomeo IV Filópator con alrededor de 75.000 soldados. No tenemos otro dato de una mayor cantidad de tropas que haya contratado el reino egipcio, y tampoco el reino Seleucida, como para que vean la magnitud del conflicto. Historiográficamente, esta batalla en particular es la que se utiliza para, con términos que quizás son bastante anacrónicos, para hablar de esta cuestión de fin de la época dorada y decadencia de los reinos helenísticos. Según, por ejemplo, autores como Rostovtsev, que ya están pasados de moda, pero Rostovtsev, Bevan y un montón de otros, Bingen, etc., discutían. Lo que sostenían a partir de esta batalla es que los reinos helenísticos, hasta este periodo, más o menos al 217, hasta finales del siglo III, eran los poderes centrales del Mediterráneo, y que a partir de este conflicto, a partir de la victoria que tiene Ptolomeo, tanto los seleucidas como los ptolemaicos empezarían en un proceso de decadencia que terminaría finalmente con la conquista romana. Obviamente esa no es mi interpretación, y mi propuesta de lectura es ver en todo el listado Polibio en el pasaje, en el pasaje 68 del libro quinto, lo que hace es básicamente poner nombre del comandante. Ahora no lo voy a mostrar porque no tengo PowerPoint, pero les voy a mencionar algunos para que no se haga tan tedioso. Pero, por ejemplo, lo que hace es poner el nombre de tal comandante, la cantidad de tropas, el tipo de tropas y muchas veces la procedencia de esas tropas. La cuestión es ver de verdad dónde está esa procedencia dentro de la jora ptolemaica, y de ahí esta idea de soldado campesino, que tiene que ver con el concepto de cleruquías, que en un rato voy a explicar. Pero entonces, en líneas generales, la idea es discutir esta idea de crisis o de época dorada versus decadencia posterior a Rafio. Estado tolemaico es un estado que se funda, decía, luego de la muerte de Alejandro y la posesión del poder de Ptolomeo I alrededor de 302, 303, depende de la fuente que tomemos. La satrapía de Egipto se convierte en el reino tolemaico con la declaración real de Ptolomeo I, que dice: de ahora en más yo soy un basileus, soy un rey, y además soy un faraón. Entonces eso lo hacen casi todos los reyes en ese momento helenísticos, y se conforman los reinos helenísticos en ese punto. La cuestión es que los ejércitos helenísticos tradicionalmente se los han visto como ejércitos meramente mercenarios y no mucho más que eso. Si uno se pone a analizar este pasaje en particular, vamos a poder ver que muchos de estas tropas que aparecen, parte de estas 75.000 soldados, en realidad son hay una parte que son ciudadanos, ¿sí? Pero hay gran parte de individuos que son griegos, o al menos helenizados, población helenizada, que vive en la jora tolemaica, en el campo, digamos, en el mundo rural tolemaico, en zonas de reciente asentamiento, la zona del Fayum y la zona de la Tebaida en particular, y son población que, que son producto de una política de asentamiento activa del Estado tolemaico de Ptolomeo I y Ptolomeo II, como para ver ese fortalecimiento de ese Estado, que aún esas grandes campañas de asentamiento, de esas políticas de asentamiento, van a seguir después de Rafio. Entonces, vamos a centrarnos en la idea del ejército como una institución
operativa, multidimensional, y sobre todo como un ejército que no son meramente mercenarios. El ejército helenístico en general, y el ptolemaico en particular, tenía tres grandes objetivos. El primero, básicamente, es el de ser la fuerza de choque del faraón, ser la extensión de la parte coercitiva del Estado, pero sobre todo dentro de Egipto. ¿Sí? Básicamente era el control territorial. Pero además tenía otra función, una función que se está viendo desde hace no muchos años, una función que aparece solapada en las fuentes, que es la función el ejército funciona como un colonizador. ¿Sí? En este caso, los clerucos, que eran tropas a los cuales se le daban la palabra cleruquía viene de cleros en griego es tierra, son los individuos que tienen un cleros, que son los clerucos, entonces por lo tanto son campesinos que además como retribución para el Estado tienen que cumplir el servicio militar cuando se lo llame el faraón. Entonces el ejército en este punto funciona como un agente colonizador de ciertas regiones. En último punto, también funciona como el brazo coercitivo de Estado, que es el monopolio legítimo de la violencia en términos, si quiere, weberianos. Pero bueno, si en la parte de las preguntas eso lo explicamos en detalle. Otro punto, otro objetivo que tiene este ejército es, obviamente, el de ataque y defensa, invadir territorio, defender el territorio, esto que cae de Maduro. En esa serie de conflictos, en esas guerras sirias, obviamente hay un montón de evidencia arqueológica, diferentes fuertes, diferentes fortalezas que iban construyendo los ptolomeos, no solo en las islas sirias, sino también en Chipre, en el sur de Anatolia, Asia Menor, hasta en las Cícladas. Todas esas fuertes fueron llenados, digamos, de soldados que en gran parte no eran griegos, primeras generaciones de griegos, sino que a lo sumo eran griegos helenizados o egipcios en última instancia. Entonces eso es lo que nos da la pauta, es que dentro del ejército convivían diferentes grupos sociales y hasta dos tipos de ejércitos distintos. Uno que sería el ejército de élite, el ejército real, que en las fuentes aparece como el ejército del faraón. En terminología macedonia es el agema, que sería la guardia del faraón, la guardia del rey. Ese ejército es un ejército profesional, es un ejército que se le paga, se le paga un mistos, son los mistóforos, y ese ejército convive con otro ejército, que es el ejército que podemos decir, no hay una palabra para esto en griego, pero es el ejército como regular, digamos, que son las tropas de estatus medio, medio bajo, que son las que se utilizan para cumplir estos roles de guarniciones, de fuerzas. Por último, el otro objetivo que tiene este ejército es básicamente un rol más ideológico. El ejército también funciona como un reflejo de la identidad tolemaica, en el sentido de una adscripción a la monarquía faraónica helenística. En este sentido tiene que ver con una cosmovisión, una construcción del poder doble que tiene. La corona egipcia es una corona en términos híbridos, si ustedes quieren, combinan dos tipos de basileia distintas. Ptolomeo primero fue lo suficientemente vivo en términos criollos para combinar la realeza, la concepción de realeza griega, aunque permeabilizada por la cuestión macedonia, por el tipo de monarquía macedonia, y al mismo tiempo con la particular concepción de la basileia en Egipto, que es básicamente el faraón, ¿sí? todo lo que tiene que ver con la construcción del poder faraónico. En ese sentido, vamos ahora sí a meternos, para no llevar demasiado tiempo, con este conflicto que es Rafia. Según lo que nos dice Polibio, entonces en el pasaje 68 del libro quinto, podemos hacer una clasificación, si ustedes quieren, en tres categorías principales de todos los tipos de tropas que aparecen ahí. Sobre todo hay tropas profesionales, hay mercenarios extranjeros y clerucos, que es la categoría un poco más escurridiza de ver dónde está. Voy a leer algunos, para no hacerlo tan tedioso. Iba a leer la fuente entera, pero me di cuenta que iba a ser demasiado tediosa. Voy a mencionar algunos de estos comandantes, algunas de las tropas que lideraban. Dentro entonces del ejército de Ptolomeo IV, Filópator, según lo que nos dice Polibio, de ahora en más vamos a creerla a Polibio porque otra no queda, había alrededor de 5.000 soldados de élite, como le llama Polibio, que es el agema, la guardia real. Si vamos a la fuente original, son los basileus agématos. Esos son básicamente son las tropas del palacio, la guardia real. Estas tropas pueden ser comparadas con, si vamos al ejército de Filipo, de Alejandro, con los que eran los papistas, que también no se sabe muy bien qué tipo de armamento usaban los papistas, pero sí se sabe que eran la guardia, el núcleo duro del ejército, la élite.
Ahora, algo curioso que aparece acá con Polibio es que Polibio menciona dentro de esta egema, menciona a un tal Sócrates el Beocio que comandaría unos 2000 peltastas. Ahora, el peltasta es un tipo de tropa ligera, que en el contexto de la guerra del Peloponeso son muy conocidos, el caso de Fícrates y demás. Son tropas ligeras que en el contexto de la guerra del Peloponeso tienen un estatus más bajo, digo, no se podían comprar la panoplia hoplítica, bueno, todas las cuestiones que seguramente sabrán lo que es un peltasta. Ahora, a partir de las reformas que hace en Macedonia Filipo II y sobre todo Alejandro, el peltasta, el tipo de tropa es incluida dentro de la egema, son tropas que tienen un estatus superior. Esto se ve en fuentes un poco más posteriores, se ve en las fuentes epigráficas de la Macedonia Antigónida. Hay unas fuentes epigráficas donde se muestran los nombres de diferentes jóvenes aristócratas que se mencionan como peltastas directamente. Entonces a eso daría cuenta que por lo menos para la época de Filipo V, que es la época del fin de las segundas guerras púnicas, las llamadas guerras macedónicas entre Roma y Filipo V, aparecerían aristócratas integrando las unidades de peltastas. Entonces el estatus es bastante más importante. Pero lo importante acá también es el tema de los mercenarios, que eso quiero centrarme un poco ahora. La categoría de mercenario acá es bastante compleja de analizar y bastante borrosa, y se mezcla con la categoría de mistóforoi. Mistóforoi son los que cobran un mistos o un salario, digamos. Ahora, el tema de los mistóforos es una categoría elusiva en la historiografía porque tradicionalmente se vieron a los mistóforos como mercenarios. Directamente los mistóforos son los mercenarios. Ahora, lo curioso de la fuente de Polibio, si vamos al original, es en la fuente de Polibio, en este pasaje 68, aparece esperen que les digo qué parte, un segundito, está por acá, aparece un tal Equécrates de Tesalia, un comandante Tesalio, parece, que comandaba unos 2000 soldados de caballería mercenaria. Y si vamos al griego, esto en griego es hipeistes elade, que sería como los jinetes que vienen de Grecia. Es la única terminología que aparece, porque cuando aparecen los mistóforos y los mistóforos hipeis, que uno los traduciría como los mercenarios de caballería, digamos, aparecen junto a una palabra griega que es enjorios, que son los nativos. Entonces acá hay una cuestión particular, digo, serían mercenarios, pero que viven ahí, es medio raro. A todo esto hay un libro que salió hace poquito de Paul Jostono que sostiene que en realidad acá lo que tenemos es una diferenciación. Los mistóforos no serían mercenarios, sino que en todo caso serían tropas dentro de la tendrías que recibir permanentemente en Egipto, que es propiamente de Ptolomeo en el Alto Egipto, y que estos otros hipeistes gelades el concepto del mercenario, estos que tradicionalmente mercenarios, aparecen muchas veces en las fuentes de la mano de la palabra del número y un arura. Ahora voy a explicar eso porque tiene que ver con los lotes de los la cuestión de grupos. Me voy, ahora vamos a ver el tema de las cleruquías. De última, si hay una cuestión más referida a esto de mistóforo o de los test gelades, vamos a la parte de las preguntas. Las cleruquías, entonces, son básicamente lotes que se le dan a soldados, ¿sí?, por una retribución militar. En algunos puntos tienen que pagar algunos impuestos, ¿sí?, pero en líneas generales su retribución es militar, ¿sí?, servicio militar. Ahora, la categoría de cleruquía es una categoría ya conocida en la historiografía griega, en la época del Imperio Ateniense, la guerra del Agustín, Peloponeso. disculpame, estás en 15 minutos, ¿eh? Sí, 3 Así que minutitos más. bueno. Sí, ya cierro. La categoría entonces de los clerucos, de las cleruquías, ya aparece en la época del Imperio Ateniense. Por ejemplo, por citar algo, en trabajo acá de Julián, que me lo pasó gentilmente hace un tiempo, donde analiza la cleruquía en Lesbos, hay un caso, uno de los casos más conocidos sobre las cleruquías atenienses, donde en este caso en particular los atenienses no fueron en gran número y se quedaron trabajando la tierra en Lesbos, sino que los lesbios se convirtieron en una especie de arrendatarios en su propia tierra. Bueno, los Ptolomeos, los primeros Ptolomeos, podemos suponer que importaron este tipo de categorías, que básicamente es darle a un individuo una tierra para que te retribuya servicio militar,
y hay una serie de clasificaciones. El término cleruco, vamos a ponerlo en español, en las fuentes no suele aparecer muy seguido. Suelen aparecer otras palabras que dan cuenta de la cantidad de aruras, que aruras es la medida, que aruras es 2,76 hectáreas, más o menos, según Dominic Rathbone, que es un autor muy importante. Estos individuos aparecen en las fuentes como poseedor de tanta cantidad de aruras, no tanto como clerucos. Entonces podemos hacer una clasificación de estos lotes y que se ve reflejado en este listado que hace Polibio. Los lotes más chiquitos tienen alrededor de 5 aruras, que son más o menos menos de una hectárea y media. Estos serían lotes que se le darían a los máquimos, y los máquimos son los soldados tradicionales. En este listado que hace Polibio hay un grupo de 20.000 egipcios entrenados a la Macedonia, ¿sí? Que este es el punto que muchos autores vieron para la decadencia tolemaica, porque hay un montón ahora de egipcios combatiendo como macedonios. Estos serían los tenedores de 5 aruras, que es una categoría, la categoría de máquimo, y ya existe, Heródoto la describe ya en sus historias. Es el soldado, vamos a simplificarlos, el soldado tradicional egipcio. Pero después de estos lotes más pequeños, aparecen los lotes medios. Estos lotes medios tienen entre 16 a 30 aruras, que es más o menos entre 4 y 8 hectáreas, con una media de 6,3 hectáreas, para ser más específico. Estos lotes, que sean los campesinos medios, digamos, del Egipto tolemaico, son el núcleo duro del ejército. Estos es la infantería pesada, son los falangistas, son los que portan las arisas, básicamente, los antiguos pesetairoi de Filipo y Alejandro. Este núcleo duro no aparece como clerucos. Estos aparecen como poseedor, tengo el término que es triacontaruro, y que serían los que tienen 30 aruras, cuando en las fuentes, en otros congresos anteriores, aparecen en algunas fuentes judiciales con este número, bueno, con esta palabra. Cuando aparece esta palabra significa que hay un cleruco medio, o sea, básicamente un soldado de infantería pesada. Y además de estos lotes medios, que están en zonas de reciente, o zonas que al Estado le importaba asentar población griega en Macedonia, es la zona del Nomo Arsinoita en el Fayum y la zona de la Tebaida en el Alto Egipto, convivían con lotes más grandes. Los lotes más grandes tienen entre 70 y 100 aruras, que más o menos es entre 19 y 27 hectáreas, son lotes bastante grandes, y estos son los lotes de los jinetes, estos son los lotes de la caballería, principalmente. Estos que les leí hace un rato, estos Mistóforo y Hipeis, serían estos que tenemos aquí. Estas tierras son las tierras más ricas, se les daba sobre todo en zonas de la Tebaida cercana a los centros urbanos, a Ptolemais, y en zonas cercanas al Bajo Egipto, cercanas a Alejandría. Acá están los jinetes y están los miembros de la egema, que podrían ser infantería, lo importante es que eran miembros de la egema. Entonces, para ir cerrando, así, cualquier cosa, después vamos a la parte de las preguntas. Mi propuesta en esto simplemente es ver en ese listado que hace Polibio, es revisitar el análisis a partir de la procedencia de los soldados y ver que ese Estado tolemaico sigue muy vital. O sea, no es que tenemos un quiebre ahí ni nada por el estilo, en todo caso tenemos una transformación más a largo plazo, y eso da cuenta de que cómo podemos hablar de decadencia si el Estado funciona como un gran movilizador de recursos humanos, materiales, queda para otro momento el tema de la logística, que es bastante compleja. Entonces, Raffia permitiría, según el pasaje de Polibio, el libro 568, entrever un complejo entramado social y diferentes estrategias que sigue teniendo hasta ese momento el Estado para asentar población que le interesa en regiones que le interesan. Bueno, dejamos para las preguntas. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Agustín. Y bueno, entonces vamos a pasar a la tercera exposición de Gabriela Monezuelas. El absolutismo monárquico, nuevos paradigmas en debate. Bueno, Tu palabra. gracias, Carlos. Bueno, gracias por dar lugar a esta presentación que, bueno, tiene que ver específicamente con un trabajo de corte más historiográfico. No hay, cambiamos el periodo y nos ubicamos en el siglo, digamos, en lo que es la Europa temprano moderna, y fundamentalmente lo que aparece, o lo que
voy a presentar aquí es un ordenamiento, podría decir, de cómo se está llevando a cabo y cuáles son digamos, las discusiones en torno a este concepto de absolutismo, que bueno, es un concepto muy acendrado y con mucha presencia todavía dentro de los estudios del periodo, pero que bueno, desde hace ya, podríamos decir, una veintena de años, con bastante más fuerza, han empezado los cuestionamientos y las posibilidades, además del reemplazo de forma muy contundente de este paradigma de absolutismo por otros paradigmas, por otros paradigmas interpretativos que los historiadores que adhieren a ellos consideran mucho más adecuados y mucho más pertinentes. Porque digamos que uno de los problemas que se plantean al paradigma de absolutismo es ciertas imposibilidades de abordar estudios de tipo comparativos y de esa manera, digamos, poder ampliar la perspectiva. Hay digamos, una afirmación que yo tomo de un trabajo de Dunning, de Chester Dunning y Norman Smith desde 2006, donde ellos citan en su introducción una afirmación de Donald Ostrowski, de 2002, donde Ostrowski plantea que el estudio o la investigación académica sobre el absolutismo temprano moderno se halla en vísperas de un cambio de paradigma, pero sin que un nuevo paradigma cristalice lo suficiente para lograr consenso entre los especialistas. A partir de esta afirmación, Dunning y Chester comienzan a indagar y digamos, a plantear que en realidad sí es cierto que hay digamos, todavía una permanencia de este paradigma de absolutismo, y que lo evidencian la gran cantidad de artículos y de publicaciones que aún, digamos, siguen utilizando este término, pero que bueno, va cobrando fuerza esta otra posibilidad que para ellos, o este otro modelo interpretativo que para ellos es el concepto de Estado fiscal militar. Concepto que también tiene una génesis de mediados del siglo XX, a partir de 1955, y que para estos autores y para un grupo realmente importante de historiadores de distintas vertientes, digamos, de distintas historiografías nacionales, resulta mucho más explicativo de los procesos de transformación política y sobre todo de explicativos de uno de los temas centrales del periodo temprano moderno, que es la guerra, y la incidencia que la guerra tiene en la transformación burocrático-administrativa de estas monarquías. Digamos, yo me permití hacer una especie de agrupamiento en dos núcleos, aquellos autores que ven la posibilidad de reconstruir el concepto de absolutismo, mirando quizás más específicamente el caso francés y indagando a partir de una serie de preguntas distintas a aquellas que se formularon en la historiografía liberal del siglo XIX, o que continuó, digamos, durante la primera mitad del XX, planteando, decía, una serie de preguntas y fundamentalmente indagando en nuevos corpus documentales. Esto es un conjunto de trabajos que abarca sobre todo la primera década de los años 20, digamos, de 2002 a 2010, de los años 2000, perdón, ¿no? De 2002 a 2010, bueno, hay una abundante producción vinculada o centrada, si se quiere, más en el caso francés, pero que, bueno, plantea esta posibilidad de tomar el término absolutismo y reconstruirlo, ¿no? Y a partir de esa reconstrucción ver la posibilidad de seguir utilizándolo. Este es un conjunto de trabajos. Y otro, un poco lo que mencionaba hace un minutito, tiene que ver con descartar, porque la verdad que los términos que utilizan una gran cantidad de trabajos y de autores es absolutamente negativo con respecto al concepto de absolutismo, descartarlo
casi como una categoría inútil, ¿sí? Como una caja vacía, señalan algunos de ellos, que no tiene sentido, que no tiene utilidad concreta para el análisis de los procesos político-militares y burocráticos del periodo temprano moderno. Entendido este periodo, bueno, del siglo XVI al siglo XVIII. Para hacer un brevísimo recorrido, digamos, y bastante parcializado, el término absolutismo es un término no utilizado, un concepto no utilizado por los contemporáneos, aparece por primera vez en un contexto religioso y asociado a aspectos vinculados a la predestinación a mediados del siglo XVIII, y recién se utiliza o aparece mencionado con referencia a la política, o a las instancias políticas, en 1796, para dar cuenta de algunas características de las monarquías o de la monarquía antiguo regimental. Luego el término va a reaparecer en 1830, en bibliografía inglesa o en materiales de origen inglés, y en 1831 en materiales franceses. A partir de ese momento en Francia, el concepto de absolutismo va a tener una fuerte presencia, sobre todo en lo que es la historiografía que funda Ernest Lavis, que va a dar un poco de, digamos, va a dar este contenido que después se va a mantener y que va a perdurar, digamos, en los trabajos, inclusive hacia muy avanzado el siglo XX. Lavis da la imagen del absolutismo concentrado casi específicamente en lo que es el reinado de Luis XIV y en el esplendor, digamos, que significó esa monarquía, y en lo que significa desde el punto de vista de la conformación estatal, del proceso de conformación estatal o de formación del Estado, esa monarquía, ¿no? Digamos, periodo político. A partir de allí, bueno, se ha instalado, ¿no?, en el ámbito francés de manera fuerte, e inclusive plantean quienes discuten la utilidad y la pertinencia del concepto, que ha penetrado tanto que aún quienes esbozan críticas a la utilización del término también, ¿no?, lo plantean. Cuando se hace referencia al absolutismo, en términos, digamos, muy, muy generales, se está planteando el concepto de una monarquía que lleva adelante un fuerte proceso de centralización política y de concentración de poder en la figura del monarca, y por otra parte la inexistencia o la falta de asambleas o de reunión o convocatoria a asambleas consultivas. Este concepto, sin duda, tan esquemático, resulta de por sí muy limitado para poder entender y atender toda la complejidad de ese periodo y de inclusive ese proceso, ¿no?, de conformación estatal. Entonces, en lo que implica, digamos, la utilización del concepto de absolutismo, buena parte de la bibliografía diferencia claramente, ¿no?, entre lo que es el absolutismo, ¿sí?, como paradigma, podemos decir, globalizante, si se quiere, y generalizador de lo que son las monarquías absolutas, ¿no?, que son las monarquías que se conforman y funcionan a lo largo de este periodo de la temprana modernidad. Entonces, el concepto de absolutismo, tal como lo mencionábamos recién, aparece en diferentes corrientes historiográficas. Hay un trabajo que no podemos dejar de mencionar, que ya de por sí se ha convertido en un clásico altamente criticado, ¿no?, tomado y criticado, que es el trabajo de Perriand,
Perry Anderson, El Estado Absolutista, de 1974, en su primera edición, que ha generado a partir de esa conceptualización del Estado absolutista como un Estado de clase feudal, ese término o esa expresión tan digamos, conocida, ¿no? De la nueva caparazón de una nobleza feudal, resultado del proceso de la crisis del siglo XIV. Este concepto fue, digamos, y este modelo de Perry Anderson fue, digamos, cuestionado desde diferentes perspectivas, pero quienes, dentro de lo que es la historiografía que retoma este concepto y ve la posibilidad, o por lo menos de acuerdo a cómo yo he pensado un poco esta posibilidad de reorganizar los debates, hay un autor que es William Bake, que se enmarca dentro del modelo en su trabajo, lo voy a citar porque es importante, no porque otros no lo sean, pero el trabajo de William Bake es Absolutismo y Sociedad en el siglo XVII francés, Poder y Estado provincial y aristocracia en el Languedoc. Es un trabajo de 1985. Bake toma el concepto y el modelo andersoniano, pero señala la necesidad de, bueno, primero de enfatizar que el Estado absolutista, y por eso la utilidad del concepto absolutismo, es un Estado acorde a la etapa de transición del feudalismo al capitalismo, y por eso lo que va a indagar Bake es cuáles son los elementos que permanecen en la estructura, toda la estructura económico-social del periodo, que caracterizan precisamente a esa etapa de transición. Y por otro lado, el enfoque, y con lo que digamos él se toma una cierta distancia, el planteo andersoniano es local. Para William Bake es fundamental poder hacer un análisis de este proceso de centralización y de concentración de poder, en el caso francés concretamente, analizando de qué manera cada una de las regiones de ese estado, de ese territorio además, se van vinculando, ¿sí?, con ese centro político. Y allí es donde él ve la especificidad que tiene la región del Languedoc en cuanto a su estructura económico-social, al papel que tienen las élites locales, y de qué manera muchas de las instituciones propias de la monarquía absoluta en la región del Languedoc tienen un funcionamiento particular porque tiene que ver justamente con ese poder que conservan esas élites, ¿no? Inclusive también en lo que hace a la forma en la que se recaudan las distintas cargas, cómo se distribuyen, qué porcentajes de la carga quedan en la región del Languedoc y qué van hacia el centro. Entonces, considero que el trabajo de Bake es una de estas, si bien tiene ya sus años, se enmarca en esta línea de posibilidades de reanalizar, digamos así, o reconstruir el concepto a partir de estos estudios que tienen que ver con el análisis de las diferentes regiones. En esa línea hay toda una serie de trabajos que compila Joel Cornet a mediados de la década alrededor del 2004-2005, y son estos trabajos que también, en función de formular preguntas distintas a las que venía planteando la historiografía tradicional, pueden seguir utilizando el concepto o el paradigma de absolutismo. ¿De qué manera? Bueno, también a partir de la búsqueda, primero en archivos, la posibilidad de acceder a nuevas fuentes, sobre todo de archivística, y poder analizar, y en esto encuentro yo bastantes puntos de continuidad, si bien el marco teórico no es el mismo de Bake, pero sí hay una continuidad en esto de ver qué pasa con cada una de las regiones en Francia
que se van incorporando, algunas de ellas se incorporan de manera tardía, el caso del Artois o del Franco Condado, ¿no? Después de terminada la Guerra de los 30 años, o a partir de, digamos, la resolución del conflicto con España, y en las cuales la relación que se establece, ¿sí?, entre estas regiones y el centro político implican una relación de poder que cuestiona, digamos, esa visión tradicional de un Estado absolutista y una monarquía que concentra y se impone, y que solo es, digamos, imposición, y permite introducir estos conceptos de cierto, digamos, de consenso y cierta negociación, siempre en función de las relaciones de poder locales, ¿no? No quiero adentrarme en la cuestión de estas regiones en particular porque bueno, puede llevar un Bueno, poco Gabriela, más de... estamos en 15 minutos, así que si puedes Bueno, ir haciendo un cierre. sí, doy un cierre con respecto a la otra perspectiva, ¿no? Una era esta que permitía reconstruir el concepto de absolutismo, y la otra línea es esta que enuncié en un comienzo, que tiene que ver con dejar de lado absolutamente y de manera muy tajante crítica el concepto, el paradigma de absolutismo. Hay en esto un trabajo fundador también, que es el trabajo de Nicholas Henschel, de principios de la década de los 90, el mito del absolutismo, es su título, y digamos, esa línea luego continúa y se enmarcan, no sé, digamos, encolumnan dentro de esta línea aquellos trabajos que plantean la necesidad de dejar de utilizar este concepto y utilizar el concepto de Estado fiscal militar, porque el Estado fiscal militar da cuenta con mucha mayor claridad de todas estas transformaciones que yo mencionaba en un comienzo, de la estructura burocrático-militar, lo que implica la guerra como eje articulador de todas estas transformaciones, y permite llevar adelante trabajos de tipo comparativos, que el concepto o el paradigma de absolutismo no lo permite, ¿sí? Resultan trabajos siempre más locales, ¿no? Y en cambio el concepto de Estado fiscal militar permite, ¿sí?, realizar, por ejemplo, una comparación en cuanto a la dinámica que se desarrolla en Rusia del siglo XVI, en Castilla, en Inglaterra y en Francia, que si se tomara, digamos, el paradigma o el concepto de absolutismo, esto generaría seguramente imposibilidades, y de ahí entonces esta posibilidad de introducir, digamos así, introducir y reemplazar para estos historiadores el concepto por el de Estado fiscal militar. Es un debate, digamos, como toda presentación historiográfica está haciendo, digamos, ¿no? Se está desarrollando, y bueno, la idea era hacer una pequeña presentación de un tema que para la historiografía de la Europa temprano-moderna sigue teniendo mucha vigencia, ¿sí? Sigue estando muy presente, porque hay una buena parte de trabajos que a partir de la documentación, y sobre todo, no solamente de la documentación, digamos, y de la posibilidad de acceso a nuevos archivos, sino del análisis de los teóricos políticos del periodo, ¿no?, de Bodin en adelante, pueden, digamos, profundizar y reformular algunos de esos elementos políticos. Bueno, gracias. Muchas gracias a vos, Gabriela. Y bueno, abrimos entonces ahora una ronda de preguntas o comentarios. Por ahora no tenemos aún preguntas. Bueno, Julián entonces se anota, y yo, digamos, bueno, si no hay otras preguntas, yo después también le haría una pregunta a Agustín. Adelante, Julián. Bueno, gracias, Carlos. Tengo en realidad son dos cuestiones o dos reflexiones, una para Sergio Barrionuevo y otra para Agustín Sade. Las planteo las dos y así ya después cedo la palabra y
y que ambos respondan, si les parece bien. Con respecto a la exposición de Sergio, bueno, es este formato de jornadas en las que nos hemos articulado, cruzado entre las tres grandes áreas y entremezclado justamente en torno de un eje temático más o menos amplio, tiene la ventaja, en algún sentido, de propiciar estos intercambios, escuchar a colegas de distintas áreas, a quienes conocemos, pero con quienes a veces no dialogamos permanentemente, pero también tiene como contraparte el hecho de que a veces se nos pueden perder las articulaciones más específicas de temas concentrados, ¿no? Y en este caso, respecto de lo que Sergio expuso, es una picardía que, bueno, en todo caso lo hago yo, que estuve en todas las mesas, porque la exposición de Sergio traza articulaciones, o al menos abre interrogantes, que entran en diálogo o en debate, incluso con una exposición que hizo ayer Nerea Terceiro San Martín respecto de la posibilidad de leer a ciertos diálogos platónicos en relación con determinadas fechas históricas, ¿sí? Un poco, quizás con una perspectiva un tanto matizada con respecto a lo que Sergio planteaba, pero bueno, en todo caso quería señalarlo porque está esa articulación posible, no va a salir hoy porque no está Nerea presente, pero también traza un diálogo con, creo yo, y eso ahora apunto un poco más directamente a mi pregunta, a algo que estuvo exponiendo Diego Payaro hoy por la mañana respecto de la memoria de los atenienses y la relación de esa memoria con la tiranía, en la que precisamente yo leería una memoria orientada a no hacer lugar a lo que estaría Calicles fundamentando de manera teórica o filosófica en cuanto al poder del más fuerte, el poder del más apto, ¿no? Lo cual es otra articulación interesante que, escuchando las diferentes exposiciones, a mí me aparecen. Y justamente en esta línea, la pregunta, Sergio, en función del problema de la pleonexía y de la lectura que vos hacés de cuál sería el pensamiento o la propuesta de Calicles, si justamente esa perspectiva de Calicles no podría ser precisamente el fundamento de un poder tiránico, y por eso la censura de ese poder, y cuáles serían, en todo caso, para que puedas ampliarlo un poquito más, cuáles serían, según enunciaste vos, las críticas que habría de esa concepción de la pleonexía en los otros autores como Arquitas y demás, ¿no? Que mencionaste y no pudiste desarrollar. Y respecto de la exposición de Agustín, él hablaba a partir del término Metotoy, creo que era, de tropas profesionales, ¿sí? Y si entendí bien, estas tropas profesionales, por una parte, entonces estarían recibiendo una paga, pero ya no serían tropas mercenarias, que son las que hasta el momento, al menos en el ámbito helénico, solemos encontrar. No encontramos en el mundo helénico un ejército profesional, ¿no? Digamos, o no se suele hablar de ejércitos profesionales, sino de soldados contratados, que son los mercenarios, y en este caso parece ser una fuerza regular, en el marco del reino ptolemaico, que recibe una paga
si hay si hay antecedentes de eso, digo, si de formas anteriores de la organización del Estado en el ámbito egipcio ya contaba con algún tipo de organización de ese estilo, que estuviera entonces sirviendo de antecedente a esto que aparecería en Bolivia, entiendo. Y si al mismo tiempo que reciben una paga, y eso los hace regular, eso los hace profesionales, siendo a su vez locales, si al mismo tiempo también se trata de esos mismos soldados profesionales los que son clerucos, los que al mismo tiempo están recibiendo una parcela, ¿no? Porque en líneas generales la cleruquía, diríamos, entre comillas, es la paga. El cleros, la tierra es la paga en el sentido de que la tierra que recibiría el cleruco lo torna disponible militarmente, en tanto que la tierra que recibiría le permite formar parte, al menos en la versión ateniense, del estatus hoplítico, en la medida en que la tierra le otorgaría una capacidad económica semejante a lo que se estima que era el estatus económico del hoplita. Bueno, estas son las dos cuestiones que quería preguntarles. Muchas gracias por las exposiciones. Bueno, muy bien. Entonces, Sergio, la primera pregunta fue para Sergio y después pasamos cuando él finalice a Agustín. Bien, muchas gracias, Julián, por ponerme un poco al tanto de las exposiciones que se fueron desarrollando en estas jornadas, y lamento no haber podido estar presente en esas exposiciones justamente para poder reconocer estas articulaciones que propones en función de del resumen que hiciste de ambas propuestas. Coincido en la observación de que podrían entrar en diálogo muy bien, tanto la propuesta de Diego Payaro como la de Teresio San Martín, si no me equivoco era así el nombre. Justamente me parece, en función de lo que acabas de comentar de la ponencia de Diego, respecto de la memoria de los atenienses sobre la tiranía, yo considero que justamente esta discusión en torno a la pleonexía que se establece en el siglo IV retoma mucho de esta memoria en torno a la tiranía, porque justamente si bien en el discurso de Calícles el uso de la pleonexía, el tomar más de lo que, o el tomar todo lo que se puede, mejor dicho, o dicho en términos modernos, si quieren, en términos más ralcianos, el principio de maximax, ¿no? Maximizar lo máximo. Me parece interesante que allí no aparece la referencia específicamente a la tiranía, sino que justamente lo que hay es más bien en el discurso de Calícles, una justificación del poder, o mejor dicho, una fundamentación de la legitimidad del poder de las aristocracias, porque justamente asocia la pleonexía no tanto con la posibilidad de la fuerza física, sino más bien con la capacidad del buen juicio y por tanto con las facultades intelectuales para poder gobernar. No obstante, en las críticas que se le hacen a este concepto, aparecen asociados a la tiranía, como por ejemplo en el Anónimo de Jámblico, aparece directamente asociado el concepto de pleonexía al de la tiranía, y justamente lo que se asocia es a la idea de que aquel que puede obtener más de lo que le corresponde, sea justamente aquel que se logra imponer, es el individuo que se logra imponer sobre los demás. Entonces, lo que hace Anónimo de Jámblico es justamente dar un giro a este debate, si se quiere, nomofisis, y lo que establece es que justamente la naturaleza lo que hace es otorgar poder al individuo en detrimento del poder del pletos o de la multitud. Entonces, ahí lo que sostiene Anónimo de Jámblico es que justamente el nomos viene a cumplir esta función, viene a cumplir la función de otorgar podríamos decir así, una potencia al pletos respecto de este poder individual. Y allí es donde Anónimo de Jámblico retoma en cierta medida una estrategia discursiva que es la que aparece en el mito de Prometeo,
que es esta idea de remitir a un relato del progreso de la humanidad para poder justificar este lugar del nomos. Y justamente lo que plantea en ese relato es el hecho de que es la tecné el factor relevante para poder explicar por qué el nomos logra imponerse sobre la plionexía. O mejor dicho, el nomos logra imponerse sobre la fisis si lo marcamos dentro de ese debate más amplio. Ahí me parece importante, y acá es donde yo retomaba un poco el fragmento de Arquitas. Arquitas de Tarento es un matemático del siglo IV, con el cual Platón, según algunos testimonios, habría tenido relación, porque justamente habría formado parte de la academia, quien retoma el concepto de plionexía y retoma esta idea de la plionexía vinculada al poder del individuo, y justamente lo que hace es criticarla a partir del concepto de igualdad, de isos, pero el concepto de igualdad matemática, que en términos prácticos, justamente Aristóteles en la política retoma el caso de Tarento para hacer referencia a una polis en la cual se establece una repartición igualitaria de la tierra. Entonces, esa distribución igualitaria de la tierra estaría asociada en cierta medida a el isos del que habla Arquitas de Tarento, y que justamente en el fragmento de Arquitas lo que hace el isos es establecer la concordia, la homonoia, y resolver la estasis en un pueblo. Entonces, lo que hace Arquitas es justamente, a partir de un análisis matemático, él lo que hace es también proponer, podríamos decir así, en cierta medida, un discurso del progreso de la humanidad, en el cual el factor relevante para poder explicar el progreso de la humanidad termina siendo el progreso de la humanidad, y por ende el pasaje de la fisis al nomos termina siendo el cálculo matemático. Entonces, la misma función que cumple la tecné en el argumento del anónimo de Jámblico, lo termina cumpliendo el cálculo, el logismos, en el pasaje de Arquitas de Tarento. Y en ambos casos, tanto la tecné como el cálculo lo que permiten hacer es justamente limitar el poder de la plionexía. Justamente el texto de Anónimo de Jámblico lo que dice es que si un tirano logra imponerse en un pueblo, es justamente porque ese pueblo no logra establecer un nomos que contenga esa plionexía. Entonces, ahí lo que hace es atribuir a la multitud, al pletos, la capacidad de poder contener no solamente a la plionexía, sino la potencia misma de la tiranía, o mejor dicho, la tiranía como potencialidad. Entonces, me parece a mí que hay un poco esta idea de que estos autores juegan con la memoria ateniense respecto de la tiranía, tiene mucho en común y mucho vínculo con esta discusión en torno a la plionexía, ¿no? Me hubiera gustado escucharlo a Diego, después le voy a pedir si me puede pasar la ponencia, porque me interesa mucho el planteo que me acaba de... Podés buscar en Facebook de Eliam las jornadas grabadas y te las escuchás. Bien, buenísimo. Muchas gracias por el dato. Bueno, Sergio, gracias Perfecto. por la respuesta, y le damos la palabra. Perdón, ¿terminaste, no es cierto? ¿Terminaste la respuesta? Sí. Dije, agradezco la intervención. Ah, ok, bueno. Gracias, Sergio, y pasamos entonces a Agustín. Sí, si mal no recuerdo, la primera pregunta era sobre si hay antecedentes, ¿no, Julián? Eso me preguntaste, ¿no? Si hay antecedentes. Sí, en Justino, en el epítome que hace a la historia filípica de Pompeyo Trogo, hay, a ver, no recuerdo bien el pasaje, pero dice algo así como las costumbres de época faraónica. Pasa que la época anterior sería la época saíta, que es de la que tenían noción o memoria, y ahí aparece este grupo de egipcios, esto que es el nombre de Máquimo, que ya aparecen en Heródoto, perdón, trabalengua. Estos máquimos serían estas clases, entre comillas, de soldados nativos egipcios, que se los retribuía con tierra ya, al parecer, ya en época de Samético, de todos los ahí, Samético, Nectáneo, todo lo que están ahí, todos estos faraones. A estos sí se les retribuiría en ese momento. El resabio de esto, lo que se entiende hoy en día, es en estos lotes pequeños que mencionaba antes, de 5 o 6 aruras, que serían para estos máquimos. Ahí estaría como el resabio de esto, y se les paga, tienen una porción de tierra, un clero. Aunque estos no se los reconoce como clerucos, o sea, no aparece la palabra cleruco, aparece máquimoi.
pero el máximo está asociado al tenedor de 5 aruras, en este caso que son 1,38 hectáreas, son pequeñas y siempre están en regiones no muy ricas, o por ejemplo dentro del Fayum, del Nomo Arsinoita, están en las regiones que no son tan fértiles como las centrales de los diferentes méricos, son las divisiones. ¿Te lo respondí más o menos? ¿Quedó? Creo que sí, no sé para dónde vas ahora, pero creo que sí. No, eso, porque ahora voy a la segunda. Por eso te digo, la primera era eso. Bueno, dale. Si no, después me pregúntame de vuelta. Y la segunda, la tenía anotada por acá y se me perdió. Si los clerucos tenían se les pagaba además, tenían un mixto. Sí, hay fragmentos, hay indicios que sí, que además de la tierra se les pagaba un mixtos, y hay casos atestiguados de eso, pero sobre todo para los oficiales, para los jinetes de caballería y para los miembros de la EGEMA y para los oficiales. O sea, para los tenedores de 70 aruras, como aparecen en la fuente, que serían los más ricos, los lotes más grandes. No está tan atestiguado, de manera fragmentaria sí, pero no está atestiguado, al menos en grandes cantidades, para los casos de los clerucos medios, para los labradores medios, tenentes medios, estos de 30 aruras, para estos no, estos al parecer se les pagaba el cleros y no mucho más, aunque repito, hay algunos casos fragmentarios que sí aparecen con un mixtos y con lotes más pequeños, pero esto es fragmentario. Ahora sí está atestiguado para los de caballería, sí, que le garpaban las dos cosas, le garpaban un mixtos y además tierras. O sea que en la idea de, vamos a llamarlo entre comillas, profesionalización del ejército estaría ligada a los sectores de la caballería, los sectores, sí, o los sectores que cumplían funciones de generalato o algo por el estilo. Está, listo. Al núcleo duro, digamos, del ejército, a las tropas de élite. Sí. Y también está atestiguado para, a ver si lo tengo por acá, y si no, después te lo busco. Dame un segundito. Sí, hay una parte de Polibio, donde Polibio menciona, espérate que lo tenía por acá, se me perdió, menciona que hay un tal Amonio de Barca que trae 3.000 libios entrenados a la manera macedonia, a la ton macedon trof, a la manera macedonia. Estos libios no serían africanos, porque en las traducciones aparecen como africanos. Egipto controla Cirenaica, en la Cirenaica también viven africanos, pero sobre todo los que van a pelear de manera macedonia son griegos que vienen de Cirene, vienen de Barca, vienen de las colonias griegas. A estos se les garpa con mixtos y con tierras también en la Cirenaica, y no son miembros de la caballería, son infantería pesada, de falange. Pero bueno, ya no es Egipto, digamos, es Cirenaica. Gracias. Bueno, muy bien. Yo tenía una pregunta antes de que aparecieran otras aquí en el chat, y bueno, la hago porque tiene que ver exactamente con esto que estamos hablando, y después paso a las que aparecen en el chat. Y le pregunto a Agustín dos cosas. La primera es, no me terminó de quedar claro la relación étnica con los grupos militares, porque vos hiciste una referencia, pero bueno, no sé si yo no la entendí o no la desarrollaste y no quedó clara. ¿Cuál sería la pertenencia étnica, digamos, en relación con estos tres grupos que identificaste dentro del ejército, como podríamos decir los grupos más bajos, los medios y la tropa de élite? Esa sería la primera. Perdón. No, sí, perdón. Y lo segundo, la pregunta es más general. Vos hiciste una referencia a la idea de decadencia que aparece en la historiografía, de autores como Rostosev y otros, que ven aquí en esta batalla que vos señalás, un punto de inflexión para los reinos helenísticos. Ahora, Polibio mismo, que es la fuente que vos estás tomando, justamente lo que está marcando es por qué el ascenso de Roma ocurre, cómo se explica. Incluso él tiene, digamos, una visión, podríamos decir, orgánica de la evolución de los reinos, de los estados, como organismos, ¿no?, que nacen, tienen un periodo de florecimiento y después de envejecimiento. Entonces, la pregunta es, bueno, si vos no creés que la propia fuente, digamos, sobre la cual se construye un poco el acceso a al conocimiento sobre el momento, no es la que está orientando un poco esto, y la validez o no de tomar
esta idea contraria solo a partir del aspecto demográfico como evidencia contraria, ¿no? Un poco esto es el planteo, digamos. Sí, empiezo si quieres por lo segundo, tampoco lo tengo claro del todo. Sí, lo que sí puedo decir es que otras fuentes, como citaba recién a Justino, bueno, que en realidad es un epítome a Pompeyo Trogo, también ve la misma visión, y son distintos los autores, y también ven que a partir de esto sería la decadencia y demás. ¿Pero por qué? Porque están sobre todo centralizando en los reyes, entonces aparece la construcción de la figura de Ptolomeo IV como un rey decadente que no gobernaba, que se le pasaba de joda, digamos, básicamente. Mencionan que como discípulo de Eratóstenes se la pasaba estudiando ciencia, mirando las estrellas y no se ocupaba de nada, y le dejaba todo en sus cortesanos como Sosibio, que hacía lo que se le cantaba, digamos. Sosibio aparece también comandando tropas acá en la batalla de Rafia. Y lo mismo con Antíoco III Megas, que el epíteto Megas sería como Antíoco el Grande, pero que en realidad Antíoco después de esta batalla también, excesos y demás, y empezaría también la decadencia seleucida que terminaría. Pero digo, te entiendo lo que decís, y sí, es cierto, tenemos otras fuentes, el problema de Justino además que es, y Pompeyo Trogo, que son fragmentarias, pero que darían cuenta de más o menos la misma visión negativa que se tienen de los dos reyes. Pero sí, sí, en eso estoy con vos, que sí está construido sobre ese relato, sí, es cierto. Y la primera pregunta, ¿me la repetís? Que ahora se me colgó. Sobre la pertenencia étnica de los grupos Ah, sí. militares. No, eso no lo llegué a explicar. No, no lo llegué a explicar porque no me dio el tiempo. En líneas generales, una cosa así, que era parte de lo que le expliqué recién a Julián, la cuestión étnica, Polibio menciona que hay alrededor de 20.000 soldados egipcios entrenados a la Macedonia, como falange. Los egipcios no pelean en falange, pero para ese momento sí se los reclutó. Eso, la gran mayoría son estos tenentes de 5 aruras. Cuando en la fuente aparecen tenentes de 5 aruras, los griegos no tienen 5 aruras. Entonces, muchas veces se los identifica en la fuente cuando aparece fulanito, el tenedor de 5 aruras. Ese no es un falangista, no es un jinete, sino que es un máquina. A veces aparece asociado a la palabra máquina y a veces no, entonces suponemos que cuando aparece un tenedor de 5 aruras, es un egipcio ese. Ahora, también es complejo identificar qué es un egipcio y qué no, también, porque también seguramente sabrá que a medida que pasan las generaciones, bueno, ahí se va complejizando, matrimonio mixto y demás. Algo similar sucede con algo que también decía recién a Julián, con el tema de los libios, que tradicionalmente se veían que eran africanos entrenados de la manera macedonia, pero uno puede suponer más lógicamente que en realidad de esos africanos eran los mismos descendientes de griegos o helenizados, vamos a poner ese término, que les era mucho más normal, para no me gusta, más fácil pelear a la manera macedonia. Todos sabemos que pelear en falange no es algo tonto, necesitas un entrenamiento, que entrenarlos de la nada, porque al parecer, algo según lo que nos dice Polibio, el ejército cuando Antíoco III invade la Celesyria y demás, no hay demasiado tiempo para preparar las tropas, y Egipto parece que estaba mal preparado militarmente, y esos 20.000 parece que los levantan en un par de años, o sea, y para entrenar a una falange necesita bastante más tiempo. Entonces, suponemos que estos libios que aparecieron no eran africanos, eran, bueno, sí, africanos, pero eran griegos en última instancia. Y con esa misma operación hay un montón, hay varios más de estos que van apareciendo en la fuente, por ejemplo, el tema de los tracios o los gálatas, que aparecen en los tracios y gálatas. Muchos de esos tracios son también clerucos, pero que aparecen con otro marcador étnico. Aparecen como trax, ¿viste? La palabra griega para tracios, pero también aparecen como tenedores de determinada cantidad de aruras. Así que muchas veces, por lo menos en la zona del Fayum, el Lomas Arsinoíta, hay indicios que nos permitirían suponer que cuando aparece tenedor de tantas aruras, eso sería alguno de estos marcadores étnicos. El que es casi seguro es el de los máquimos, el de los nativos. Está la discusión con el tema de los tracios, pero bueno, ¿viste? Como es esto, en papirología es todo un tema. Pero sí, por lo menos para los nativos sí habría un marcador étnico en relación a la tenencia de la tierra. Claro, muy bien. Bueno, yo justamente mi pregunta venía por el hecho de que el componente étnico, por supuesto que es muy, podríamos decir, subjetivo de la fuente y del período, porque considerar a alguien como que no es de la propia etnia, bueno, es una marca ideológica, básicamente cultural, antes que otra cosa. Eso por un lado, ¿no? Y por el otro lado, también está, bueno, vos no lo señalaste, pero me imagino que lo tenés en cuenta, que el hecho de que el ejército se puede armar con diferentes técnicas en función de
digamos, las formas de combatir de los diferentes pueblos que se reclutan. Bueno, lo que hicieron los romanos con las alas, manteniendo a la legión en el centro, incorporando caballería de otros grupos, etc. Se conservan algunas tumbas de Tracio, Gálatas, y uno ve la forma de combatir y peleaban con estas espadas de 2 manos, peleaban casi sin armadura, ¿sí? Con no me sale la espada, ¿cómo se llamaba? Tenía un nombre, fue el Turio, todo este armamento bien Tracio, ¿sí? Eso sí. Pero el núcleo duro del ejército no son estos son los auxiliares, el núcleo duro es la falange. Claro. Sí. Perfecto, bueno, gracias Agustín. Y pasamos entonces a Romina Lara, que hizo la primera pregunta para Gabriela. Quería preguntar de qué forma este esquema analítico para repensar o resignificar el concepto de absolutismo se podría pensar o podría servir para explicar el caso español, y un poquito más adelante dice, especialmente porque la monarquía española tiene características muy distintas de la monarquía francesa. Bien. Sí, justamente ese es uno de los problemas que se plantean al utilizar o al dejar de lado el paradigma de absolutismo, porque el caso español, en cuanto a lo que hace a la constitución y a la conformación del Estado, ¿no? Y el proceso de centralización, tiene características bien diferenciadas, como vos, bueno, Romina, ahí lo marcás, y esa era una de las dificultades. Entonces, un paradigma que resultaba difícil de aplicar, o al que había que hacerle tantas especificaciones para que pudiera encajar, si se quiere, dentro de la explicación del caso español, pasaba a ser poco útil como tal. Entonces, es el concepto de Estado fiscal militar el que para un grupo importante de historiadores, de distintas, decía yo en el momento que estaba haciendo la presentación, de distintas líneas historiográficas, desde los trabajos, digamos, desde el momento en que el concepto de Estado fiscal militar se va configurando, ¿no? Y se va conformando, es el que permite para, por ejemplo, el caso de Dunning y Smith, e inclusive para autores como Glete también, dar mejor cuenta del proceso, de las características del Estado español, teniendo en cuenta que además el Estado fiscal militar español o de Castilla, en comienzo, es un Estado fiscal temprano. Es un estado fiscal que se configura de manera temprana comparado con otros procesos. Por eso el término, mejor dicho, el concepto de estado fiscal militar resulta más útil, porque permite hacer estas comparaciones. Su aplicación permite comparar distintos escenarios europeos, mientras que digamos, el concepto de absolutismo es de raigambre, digamos, o de fuerte raigambre francesa, historiografía francesa, y que en muchos casos, yo esto no lo señalé, pero que marcaba también esa diferencia, ¿no? Entre Francia e Inglaterra, ¿no? Inglaterra era la opción distinta, donde la monarquía inglesa siempre funcionó con las asambleas consultivas, y cuando esas asambleas no funcionaron o no se reunieron, bueno, eso significó el conflicto y finalmente el desarrollo de una revolución. Así que para el caso español, el concepto, el paradigma de absolutismo siempre fue difícil de aplicar. Hay, digamos, gran cantidad de trabajos y que inclusive plantean, cuestionan, porque Perry Anderson analiza el caso español, pero hay otro número importante de producciones que cuestionan la periodización, cuestionan algunos de los elementos que Anderson incluye, y por eso es que, bueno, digamos, estas nuevas discusiones que se están planteando en torno al estudio del fenómeno estatal, del Estado temprano moderno, se orientan a utilizar este concepto de Estado fiscal militar, que permite, digamos, como concepto, realizar comparaciones y al mismo tiempo poder ver las especificidades, ¿sí? El caso de España, el caso de Castilla, el caso francés, el caso ruso, permite ampliar, digamos, justamente la perspectiva de análisis y llevar adelante algo que para las nuevas corrientes historiográficas es mucho más importante, y es la cuestión comparativa. No sé si eso responde también lo que vos preguntabas, Ailín, en ese sentido. La monarquía española
siempre, ¿no? Tiene, bueno, Romina justo no estaba, la monarquía española tiene esta particularidad, ¿no? Y hay, digamos, los trabajos, los distintos análisis plantean justamente las diferencias, ¿no? En cuanto al proceso de conformación estatal, y allí hay, bueno, como otro debate, podríamos decir, en cuanto a cómo se configura esa monarquía, qué pasa con los poderes locales, con el elemento jurisdiccional, y es netamente distinta al caso francés. Por eso cuando los territorios que pertenecían a España pasan a la monarquía francesa después de la Guerra de los 30 años, se presenta una gran dificultad porque, digamos, los grupos locales o las élites locales están acostumbradas y se manejan según la dinámica de la corona española y tienen que pasar a funcionar en cuanto a la dinámica de la corona del Estado francés, de la corona francesa. Entonces, bueno, ahí se va a dar una especie de negociación en cuanto que la monarquía o el rey Luis prefiere, digamos, necesita ser aceptado como autoridad a cambio de los nobles locales y las élites locales les mantengan algunas prerrogativas que venían justamente de su pertenencia a la monarquía española. Así que bueno, hay un punto en el que se van como imbricando, digamos así, ¿no? los temas que tienen que ver con el proceso porque en realidad el concepto o el paradigma de absolutismo se utiliza o se utilizó y se sigue utilizando, al igual que el concepto de Estado fiscal militar, para entender y comprender el proceso de formación estatal en este periodo, ¿no? En el periodo temprano moderno. Entonces, bueno, de allí es que se vincula con estos otros temas. Pero bueno, sí, el caso español amerita, digamos, como una presentación bastante particular o especial. No sé si Ailín satisface. Sí, bueno, porque Ailín había hecho una Sí. pseudo pregunta no realizada a través del chat. No sé si la querés ampliar. Sí, quería ampliarla. Porque en realidad no era exactamente igual a lo que planteaba Romina, tal vez se contestaba por sí misma, pero es más bien una pregunta teórica. En realidad, dentro de las discusiones teóricas sobre estas temáticas, digamos, si siempre corren exclusivamente por caminos contrapuestos o se pueden encontrar puntos en común, digamos, como comprender el periodo medio en una cuestión combinatoria o existencia de esquemas analíticos. Porque me hace acordar un poco a discusiones que hubieron entre el concepto de clase o el concepto de estamento, y hay muchos autores que han pensado en, hablar directamente de clase estamentaria. Entonces, si no existe alguna posibilidad o hay algún autor que trabaje esta idea de pensar, no descartar o desechar completamente la idea del absolutismo, pero involucrarlo con el concepto de Estado fiscal militar. En realidad, los autores que yo he revisado son, digamos, absolutamente críticos del concepto de absolutismo. Lo desechan totalmente, lo desechan porque usan términos como etiqueta, digamos, caja vacía, ¿no? Que se usó justamente como una especie de poder tomar herramientas para explicar situaciones o realidades diversas. Entonces, hasta ahora no se ha dado esa complementariedad, por decirlo de alguna manera, decir, bueno, es un absolutismo. Lo que se plantea es que estas monarquías absolutas, sí se utiliza el término de monarquías absolutas, que implica, digamos, hacer ver o entender la dinámica constitutiva y de funcionamiento de estas monarquías con, centrándose en el proceso de burocratización y la conformación del Estado fiscal militar. Pero no todavía, digamos, falta indagar seguramente, no encontré todavía, no he leído, puede ser que la indagación debe continuar como una especie de unidad, ¿no? Digamos, es un absolutismo
con Estado fiscal militar. No, hasta ahora son categorías que van como por carriles diferenciados. Sí, está esto que yo planteaba, la posibilidad fehaciente, digamos, y con una producción abundante de reconstruir el concepto de absolutismo. Pero son trabajos que hacen más hincapié o que profundizan en cuestiones de tipo institucional, por ejemplo, cómo era el manejo de Luis XIV con respecto a los ministros, a las decisiones ministeriales, o trabajos que hacen referencia al sistema fiscal. Digamos, es cierto que el sistema fiscal finalmente es utilizado y fundamentalmente para la guerra, para el mantenimiento del territorio y para la expansión militar, pero, digamos, quienes están abordando la posibilidad de seguir utilizando el término toman otros elementos, plantean otro tipo de preguntas, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Oh, por favor. Bueno, gracias, Gabriela. No sé, y hasta ahora, entonces sí, ya no tenemos más preguntas formuladas. No sé en Facebook, porque yo no lo veo. Tampoco. Bueno, Julián, Sí, entonces te perdón. paso. ¿Sí? Hay un comentario en Facebook. Dice, lo leo, pues no lo había llegado a observar antes. Es de Juan Devia y dice, por algo en las colonias a veces los súbditos decían, se acata pero no se cumple. Tiene mucho más sentido la teoría del Estado fiscal militar que se nutre del oro y la plata del Potosí y de Nueva España. No era una pregunta, era una reflexión. Un comentario, Sí. sí, de acuerdo. Bueno, Julián, te paso el speech para que cierres. Perfecto, bueno, muchas gracias. Bueno, voy a ser breve y en todo caso después, ahora que termine de agradecer, les pido a Ailín, a Agustín, a Esteban y a Patricia que nos quedemos para un cierre de la organización. Pero básicamente lo que quiero manifestar es mi agradecimiento, profundo agradecimiento a todos y todas los expositores y expositoras, a los moderadores y las moderadoras de las mesas, al grupo responsable que apareció al frente del subsidio de la agencia, al comité científico que se organizó en función también de esa reunión, de ese pedido, al comité organizador de las jornadas, ¿no? que empezó a trabajar con la idea de hacer estas jornadas el año pasado, y entonces ya había empezado a configurarse entre fines del 2019 y el 2020. Permítanme, con nombre propio, agradecer a Lorelei Rita, a Patricia Conway, que son nuestra secretaria y nuestra bibliotecaria en el instituto, que han estado colaborando estos 3 días, a Agustín Sade y a Ailín Fernández, que también han estado permanentemente colaborando en función de ir chequeando las redes, Facebook, la grabación, y permítanme, aunque él seguramente no va a querer que lo haga así, a Esteban Noche, que ha estado detrás de estas jornadas estos últimos meses, en todo sentido, digamos, desde el mail de las jornadas que él atendió personalmente, tanto para los expositores como para los asistentes, y bueno, y todo lo que ha sido la organización en estas últimas semanas hasta llegar a este punto ya de conclusión de las jornadas, que creo que han sido plenamente satisfactorias, plenamente exitosas en todos los sentidos, en cuanto a la participación y la idea
que originariamente nos planteamos, que es articular las 3 grandes áreas del instituto: historia antigua, clásica, historia medieval, historia moderna. Eso en la medida de lo posible, obviamente, porque luego a partir de estos 3 grandes ejes que han sido élites y poder político, mundo rural y cuestiones de religiosidad y culturales, por supuesto, todos y todas los investigadores y investigadoras del instituto han tenido plena libertad para seleccionar su eje de exposición y en función de eso poder organizar estas mesas que han tratado de articular en la medida de lo posible a investigadores e investigadoras de estas 3 grandes áreas, interesados en algunos de estos 3 ejes que mencioné, y también que han tratado de articular estas 3 categorías, que en algún punto son categorías de edades, vamos a decirle así, porque tienen que ver con trayectorias, tienen que ver con desarrollos, pero básicamente que ha sido darle lugar a que podamos coexistir, podamos intercambiar, podamos dialogar, investigadores formados, investigadores en formación, investigadores estudiantes también, que también son investigadores en formación, pero bueno, suele estar distinguido así incluso entre los claustros. De manera tal que en ese sentido estoy plenamente agradecido, y también un agradecimiento especial a todo el público que se ha hecho presente a lo largo de estos 3 días, en las 11 mesas que han funcionado durante estos 3 días y que le han dado siempre un marco cuantitativo y cualitativo de relevancia para las jornadas. Queda como documento gráfico, vamos a decirle así, las grabaciones que van a seguir en la página de Facebook del instituto, en las cuales se han transmitido y se está transmitiendo en directo ahora mismo este cierre. Así que bueno, por mi parte, palabras de agradecimiento, o como decía alguien por ahí, gracias totales. Así que bueno, esperemos verlos y verlas en las próximas, que ya haremos en su momento. Muchas gracias.